Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2024-3, donde conoceremos el tercer núcleo temático de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. En esta oportunidad comenzaré este encuentro de manera diferente, con la siguiente frase de reflexión. Para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente. Espero que a este nivel sigan comprometidos y enamorados de la psicología y tengan presente que esta es una profesión que implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en el Código de Ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Al respecto, en sus trabajos solo colocarán las iniciales del paciente identificado para el estudio de casos, que es la última actividad de esta unidad curricular. Sé que quizás muchos de ustedes estén ansiosos por atender pacientes y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, Teoría de los Tratamientos 2 les está dando las bases teóricas sólidas para su formación académica, profesional y personal. La formación del estudiante de psicología no termina en el pregrado. El ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando teóricamente, realizar cursos de actualización, diplomados, posgrados en el área de su interés, ser autodidactas, leer mucho, supervisar sus primeros casos y el más importante, asistir a terapia. Esto les va a permitir reconocer cuáles son sus limitaciones personales y profesionales. No se puede trabajar con todos los pacientes y menos si no se está suficientemente capacitado para ello. Hay que bajarse de ese pedestal de omnipotencia y narcisismo y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para poder realizar los acompañamientos terapéuticos o evaluaciones que requieran nuestros consultantes. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. El lugar del psicólogo terapeuta es un sitio muy peligroso, muy arriesgado. Es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y como refería Lacan, psicoanalista post-freudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos. Pero siempre es tentador, a veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo. Es pertinente tener una atención activa y centrarse en lo que el paciente nos muestra y lo que calla, pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con el paciente y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo. Como ya lo mencioné, el terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes.
Esto implica respetarlos, admitir errores, tener la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás. Por otra parte, el terapeuta psicólogo debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y tener una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y por supuesto una adecuada formación técnica, además de procurarse ese proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. Desde un panorama más amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos y tal como lo señala Krasner, citado por Fares, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, no elabora juicios de valor, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable, un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia ante la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Todas estas características ideales suponen la idea de un terapeuta perfecto. En este sentido, se rescata la importancia de convertirse en un buen terapeuta que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol de terapeuta en el espacio de intervención debe procurar mostrarse equilibrado, es decir, mostrar una adecuada gestión de la expresión de sus emociones y acciones, desarrollar la creatividad construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas especializadas, asistencia a seminarios y congresos que fortalezcan su ejercicio profesional. Difícilmente la formación en psicología termina, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, económicos, tecnológicos, los avances médicos hacen que existan nuevos descubrimientos y nuevas maneras de percibir al mundo. En este sentido, el psicólogo debe procurar ir a la par de dichos procesos. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar tienden a desarrollar una cristalización en sus creencias que les hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. No se les dice al paciente qué hacer. En este orden de ideas, se hace necesario definir qué es eso de supervisión de casos. De acuerdo a Salama,
Es un proceso que consiste en un profesional calificado por su experiencia en el área de investigación y didáctica, que revisa las sesiones de terapia de uno o varios pacientes con el objetivo de estimular la detección de errores procedimentales, de conducta o de modelo teórico y provee los conocimientos específicos para resolver cualquier dificultad de tipo metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Resulta fundamental que el terapeuta esté interesado en su paciente y desee su crecimiento emocional. Las transcripciones escritas de lo sucedido en una sesión ofrecen la posibilidad de revisar y observar los errores del terapeuta. Además, permite identificar cuáles son las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión clínica de los casos atendidos en la psicología facilita el hecho de darle objetividad a los mismos, ubicar la intervención asertiva adaptada al motivo de consulta, darle miradas distintas, permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión de terapia. Esta supervisión en terapia asegura una constante vigilancia sobre la objetividad del terapeuta, que pueda permanecer todo lo cercano que corresponda y todo lo distante que convenga a ambos en esa relación terapeuta-psicólogo-paciente. Cuando el terapeuta está afectado por un alto grado de identificación, la impregnación emocional le quita objetividad a ese proceso terapéutico. Y si lo afecta el alto grado de distanciamiento, no puede comprender nada de lo que le pasa al paciente. En ambos casos, el terapeuta pierde su capacidad operativa frente al paciente y daña el proceso terapéutico. Recuerden aquí que lo que prevalece es el bienestar del paciente. Les dejo estas consideraciones para su reflexión, ya que siendo esta una de las últimas asignaturas que se centran específicamente en la relación psicólogo-paciente y todos los factores que están inmersos en esta relación terapéutica, tomando en cuenta que muchos quieren dedicarse al ejercicio clínico, esto es una cuestión que debe tomarse con mucha seriedad para evitar iatrogenia o daños en los procesos de evaluación e intervención que lleven a cabo con sus futuros clientes y pacientes. Esto es, lamento decirlo, porque algunos tendrán su formación de coaching, esto es lo que diferencia a un psicólogo como profesional de una disciplina científica de un coach. A continuación, voy a explicar la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un estudio de caso clínico. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, a partir del próximo lunes 18 de noviembre hasta el domingo 24 de noviembre, siendo la fecha límite para esta última entrega el día martes 26 de noviembre. Este encuentro es oportuno para informarles que se encuentran en proceso de revisión, retroalimentación y calificación de la actividad sumativa 3, que consistió en la realización de un portafolio. Por otra parte, es importante que tengan presente que también a partir de la semana 10 inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial, que es desde el lunes 18 de noviembre hasta el viernes 29 de noviembre, que en caso de solicitarla, el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Esto es tener una calificación mínima de 38 y de 56. La aprobación al derecho de prueba remedial es realizada exclusivamente por la coordinación del área, en este caso la coordinación del área clínica, y es tramitada por ustedes a través de la zona de estudiantes. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, para para evaluar la unidad 3 se seleccionó como estrategia la realización de un estudio de caso clínico.
que tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Maneja la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales de la ingesta, que son los trastornos de la conducta alimentaria, fobias, duelos, familias y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. En este sentido, fundamentado en los contenidos programáticos de este tercer núcleo temático, van a diseñar planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos. Para la elaboración de este estudio de caso, todo debe estar reportado en un documento de Word. Para ello se toma en cuenta el diseño del estudio de caso, recopilación de la información, análisis de la información y redacción del informe. Esto es cómo deben estructurarlo antes de plasmarlo en ese informe. El estudio de caso va a estar plasmado en ese informe. En este caso, la estructura del trabajo es su portada institucional, su introducción. En el desarrollo es que va a estar estructurado como un informe y van a incluir todos los elementos que se les está solicitando en la evaluación y sus conclusiones. Sus conclusiones, pues es su reflexión personal y académica acerca de esta experiencia que tuvieron con ese estudio de caso clínico. En este sentido, van a diseñar un plan de intervención para el abordaje de trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Van a proponer, en este caso, puede ser real o hipotético de un adulto o un adulto mayor, van a desarrollar su protocolo de tratamiento para un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno de la conducta alimentaria, duelo migratorio o por muerte de familiar significativo, paciente con enfermedades crónicas o terminales y trastorno neurocognitivo. Es decir, un solo caso. Y ese caso puede ser de todos los trastornos que les menciono, uno solo, un adulto joven, mediano o un adulto mayor que tenga alguno de esos trastornos. No es que van a desarrollar un caso por trastorno, no. ¿Qué es lo interesante en esta tarea? Que ustedes van a escoger ese caso de adulto o adulto mayor con uno de esos trastornos y van a desarrollar el protocolo de acuerdo al enfoque que ya vimos en la unidad 1 y 2. Por ejemplo, voy a seleccionar el caso de un adulto de mediana edad con un trastorno depresivo y lo voy a abordar a través del enfoque cognitivo o bajo la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué van a hacer en ese caso? Van a identificar en su informe, ya saben, los datos del paciente, solo las iniciales de los nombres y apellidos. Por supuesto, su edad, su nivel académico, su ocupación, su religión. Nada de colocar dirección y teléfono porque esos datos no nos interesan. El motivo de consulta. Se abordará este caso de un trastorno depresivo, de un adulto de mediana edad o de 45 años y se le desarrollará un protocolo bajo el enfoque tal y esto corresponde a un objetivo, a un informe con fines académicos. Fases de la intervención. Esto va a ser según el enfoque seleccionado. Ya sabemos que de acuerdo a los protocolos estándar y basados en la evidencia científica, como el enfoque cognitivo-conductual o el tratamiento conductual o cognitivo, tiene su fase inicial, su fase media y su fase final. Esto es lo que ustedes van a determinar allí. Van a especificar los objetivos terapéuticos y la planificación del tratamiento. Sugiero que en este caso lo hagan a través de un cuadro por fase. Fase inicial, tantas sesiones. Fase media, tantas sesiones. Fase final, tantas sesiones. Esto le va a permitir sistematizar toda la información en ese cuadro sinóptico para que pueda ser visualizado y no sea toda una redacción lineal. Van a especificar también cómo es ese seguimiento y la evaluación de los resultados de ese protocolo que ustedes están interviniendo. Van a justificar la escogencia del modelo de abordaje explicando desde el punto de vista teórico por qué ustedes escogieron eso. Escogí o seleccioné para realizar este estudio de caso clínico, el tratamiento cognitivo-conductual, porque es el mayormente basado en evidencia científica.
Escogí el enfoque psicodinámico porque me parece interesante el abordaje del análisis de la transferencia y la contratransferencia, porque fulanito de tal al respecto señala bla, 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 que esto me permite un enfoque más novedoso. Seleccioné el enfoque gestal porque de acuerdo a tal autor refiere que esto le va a permitir más apertura a el cliente por esto y esto y esto. A eso se refiere este punto en la descripción de la tarea. Van a desarrollar una historia clínica. Esa historia clínica nuevamente debe contener esos datos, las iniciales. Recuerden que tenemos que respetar la confidencialidad del paciente, su edad, el nivel académico, la ocupación, su genograma, genitograma, diagrama familiar, como lo quieran llamar, el motivo de consulta inicial, en qué consistió el proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación, recuerden que si estamos hablando desde un enfoque más objetivo, entonces ese proceso de evaluación será, si es desde el enfoque cognitivo-conductual, la entrevista clínica conductual, los cuestionarios psicométricos y todas estas evaluaciones de carácter más psicométrico. Si vamos a evaluar a la persona o vamos a hacer este estudio de caso desde un enfoque psicodinámico, entonces utilizaremos las pruebas proyectivas. Bueno, una entrevista clínica estructurada, un dibujo de la persona bajo la lluvia, el test de proyectivo de Bartes de los 8 campos, algún otro cuestionario de personalidad que a ustedes les parezca interesante. Bueno, el test de la casa, árbol, persona, el cuestionario desiderativo para ubicar la estructura de la personalidad, todas estas entrevistas o formatos que les permitan identificar las funciones del yo, por ejemplo, o este cuestionario desiderativo les va a permitir ubicar esas funciones del yo y también les va a permitir identificar pues cuáles son los mecanismos de defensa. Si estaríamos hablando desde otro enfoque, bueno, cuestionario de afrontamiento del estrés para poder identificar de qué manera afronta el estrés la persona. Entonces, allí van a establecer estos indicadores. El pronóstico. El pronóstico se refiere a cómo debería ser la evolución del paciente si se hace un buen plan de tratamiento y cómo se finalizará. Hablando de cómo se va a finalizar, pues esto tiene que ver con la revisión de los objetivos, con ese feedback que realizamos del paciente. En algunos casos se incluye la nueva evaluación o reevaluación de los resultados. También es pertinente que dentro de nuestros planes de intervención psicológico tomemos en consideración que algunos casos, como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos neurocognitivos, se debe incluir la evaluación, bien sea del neurólogo o del psiquiatra. Recordemos que nosotros como psicólogos no estamos facultados para medicar. Esa es una competencia del especialista médico, neurólogo o psiquiatra. Usted puede saber mucho de cómo actúan los medicamentos, pero quien tiene la potestad para indicar tratamientos farmacológicos es el médico. En este caso puede ser el psiquiatra o el neurólogo, en el caso que lo amerite y se aplica. Pues muchas veces los procesos terapéuticos van a ser más efectivos cuando el paciente está medicado. Si se deja de medicar, se desregula y ustedes en lugar de hacerle un bien al paciente, pues le generan daño. Ahora, van a realizar en el desarrollo su informe, o sea, su informe. El informe es portada institucional, introducción, desarrollo. En el desarrollo es que van a plasmar todos estos elementos que les acabo de señalar. En ese desarrollo ustedes colocan todo lo que compete al estudio de caso clínico. Describen la situación problemática, que es el motivo de consulta, los instrumentos de recolección de datos, justificar por qué lo escogieron. Luego, establecer la hipótesis diagnóstica. En este caso, para casi todos los enfoques se hace una una sistematización a través de estas hipótesis que es, bueno, este paciente muestra estos indicadores y, por ejemplo, de acuerdo al DSM-5, presenta un episodio depresivo mayor porque cumple con tales diagnósticos, además de la ideación suicida, por ejemplo. Luego el diagnóstico como tal para poder precisar los objetivos de la intervención. Se describe ese plan de intervención, ya sea por fases y sesiones, como ya les dije, es más fácil sistematizarlo en un cuadro sinóptico. Nombre las estrategias o herramientas a utilizar en cada sesión
de acuerdo al enfoque de base. Los diferentes enfoques de tratamiento que ya hemos visto comienzan siempre por la buena realización de una historia clínica. Seleccionamos los problemas específicos de tratamiento junto al paciente, o sea, hay una sesión donde nosotros nos sentamos a darle la devolución de evaluación. Mire, señora fulana, usted acude a consulta porque se siente triste, ta, 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 ta. Esto, de acuerdo a nosotros, significa que usted cumple con los criterios de diagnóstico de un trastorno tal. En este sentido, nuestros objetivos van a ser tal y tal y tal y tal. Y ustedes le describen el plan de acción. Bueno, para su caso, nos parece pertinente hacer un tratamiento cognitivo-conductual donde vamos a hacer la reestructuración de sus pensamientos, donde vamos a hacer una intervención conductual, donde vamos a entrenarlos en técnicas de relajación, técnicas de respiración. Ya sabemos que hay unos autores específicos, no es que vamos a hacer cualquier técnica de respiración que veamos por ahí, ¿no? O técnicas de relajación. Técnica de relajación muscular progresiva, que eso es un entrenamiento que debemos hacer con los pacientes que lo ameriten. La aplicación del plan de tratamiento, pues es el empleo de técnicas que sean eficaces, efectivas y con eficiencia probada mediante estudios científicos. ¿Qué es lo que sucede con los enfoques que no son el tratamiento cognitivo-conductual, como el enfoque psicodinámico, el enfoque gestal, que algunas han sido criticadas porque no existe suficientes estudios científicos que tengan la rigurosidad metodológica esperada? Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Por esta razón es que hacemos supervisión de casos. Si nosotros hablamos de la terapia conductual, entonces esta tendrá como objetivo promover los cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de esas conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas. La estrategia terapéutica conductual se desarrolla, ya sabemos, siguiendo algunos pasos como el análisis funcional o el análisis funcional de la conducta, la determinación de objetivos y metas terapéuticas, ejecución del plan del tratamiento, evaluación de los resultados, culminación de la terapia y seguimiento. Esta terapia de conducta, la pura, comienza con un proceso de diagnóstico que en este caso se denomina análisis funcional de la conducta o el análisis conductual, proceso que consiste en que se determine el problema presentado y lo desglosamos en categorías conductuales operativas. ¿Cuáles son las conductas manifiestas y encubiertas? Por lo general se clasifican en cogniciones, que son pensamientos, emociones y conductas. Se determinan las variables que mantienen esa conducta, las organísmicas, las mediacionales, identificamos los antecedentes de ese estímulo y las contingencias de refuerzo. Recuerden que desde este enfoque los reforzadores son muy importantes. Ahora, ¿qué otros elementos son importantes dentro de este plan de intervención en todos los enfoques? Los objetivos terapéuticos. Estos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si vamos a modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento, esto lo haremos desde el enfoque cognitivo. Si vamos a modificar la funcionalidad de la conducta, entonces estaríamos utilizando el enfoque conductual. Si estamos hablando entonces del enfoque psicodinámico, nos enfocamos en el establecimiento de la alianza terapéutica, estableciendo las expectativas del paciente sobre el proceso terapéutico, sobre el papel del terapeuta, creando ese espacio de confianza y empatía. Identificamos en este caso cuáles son los conflictos internos de la persona, analizamos la historia familiar, las relaciones significativas, observamos comportamientos y emociones recurrentes en las relaciones de paciente. Esto es identificar patrones repetitivos, que esto se da en todos los enfoques. Bueno, identificamos una serie de patrones de conducta, de comportamiento. Si vamos al caso psicodinámico, entonces identificamos cuál es ese patrón repetitivo en esa dinámica y cuáles son esos conflictos.
se hace la interpretación y procesamiento de emociones a través de la interpretación de la transferencia, es decir, las reacciones que se le generan del paciente hacia el terapeuta como un mero reflejo de las relaciones pasadas. Desde este enfoque se dice que el paciente se relaciona con el terapeuta de acuerdo a cómo haya sido esa relación con sus figuras parentales o sus figuras significativas. Se exploran o se identifican cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza el paciente para evitar sentimientos dolorosos. Desde otros enfoques, pues hablaríamos de evitación experiencial, de todas esas conductas que mantienen esa conducta problemática. Bien, entonces ya sabemos que estos objetivos van a depender de la valoración que hagan ustedes junto con el paciente. El proceso terapéutico es un proceso activo, no es un proceso en el que el paciente va solamente a hablar de sus problemas. No, también nosotros tenemos que estructurar toda esa información para ofrecer el acompañamiento y dar tareas para la casa o planes de acción que la persona va a hacer. En ningún momento le decimos qué hacer. Guiamos ese proceso de acuerdo a lo que el paciente nos trae a terapia. Si son pensamientos distorsionados, entonces hacemos la lista de pacientes negativos distorsionados con el paciente, identificamos las creencias y trabajamos en reestructurar esos pensamientos distorsionados en pensamientos más realistas con sus planes de acción. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización, como ya les mencioné, de ese proceso psicodiagnóstico de evaluación, el cual es la guía para ser más preciso y coherente en esa comprensión particular del caso y poder establecer esos objetivos terapéuticos. Las metas de la intervención o las metas del plan de tratamiento las adecuamos a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia las adaptamos al paciente y a la situación que presente. Por eso, ningún proceso terapéutico es igual. Tenemos unas pautas estándar, pero hacemos los ajustes necesarios en la práctica clínica. Y por último, las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que aprendieron ustedes su reflexión acerca de esta experiencia desde el punto académico, desde el punto de vista personal. Bueno, ¿cuáles fueron los aportes de este caso en particular? Bueno, me pareció que es más enriquecedor abordar el caso desde la terapia cognitivo-conductual y no desde las psicodinámicas ni las otras, porque esto le imprime mayor eficacia y objetividad. Bueno, esto si ustedes se sienten familiarizados con este enfoque. Aquí se trata es de hacerles llevar a la reflexión de que ya como psicólogos debemos irnos basando en todas aquellas terapias que tienen basamento científico. Sin embargo, si alguno se identifica o ya tiene formación en otros enfoques, pues eso también se respeta. Como ya saben, todo esto lo van a plasmar en su documento de Word, la portada institucional. Por favor, la portada institucional no lleva imágenes, colorcitos, letricas, no, no, no. Vamos a pegarnos a la formalidad de un trabajo ya de últimos trimestres. Esos colorcitos quedan para las presentaciones. Esto es un informe. Entonces, este caso, real o hipotético, puede ser cualquiera de los que se especifican a continuación, como ya señalé. Esto es un poco para reforzar esa información. Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, puede ser un trastorno de la conducta alimentaria también, duelo migratorio por muerte de un familiar significativo, paciente con enfermedades crónicas o terminales, trastorno neurocognitivo. Trastornos neurocognitivos puede ser una demencia. Ejemplo. Finalmente, realizan en su trabajo la fase de evaluación del trabajo de intervención, incorporando cuáles cambios deberían observarse, estableciendo el logro de los objetivos o metas. Esto en los casos es la entrevista post-tratamiento que se tienen con los pacientes. ¿Cuáles son em, la lectura básica? Es la formulación del caso clínico. Esto es un artículo de Bernardi del año 2014. Está alojado en la revista de Psiquiatría del Uruguay. Les da las pautas específicas para poder luego ustedes seleccionar su protocolo y hacer la tarea.
El desarrollo de este trabajo es de 8 a 10 páginas. Si se pasan de las 10 páginas, no importa, no los voy a penalizar por ello, pero tampoco que va a tener el informe 100 páginas. Por favor, hay una medida estándar. Todo el texto del trabajo debe estar escrito en letra Arial 12 con interlineado de espacio y medio. Me encuentro trabajos que tienen una letra en la portada, otra letra en la introducción, otra en el desarrollo. Eso es cuando empezamos a copiar y pegar. Se mantengamos la homogeneidad en el estilo de letra en todo el trabajo. En formato institucional, ya sabemos que ese formato institucional, lo he dicho en varias oportunidades, 4 centímetros el margen superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. ¿Cuáles son los criterios formales de evaluación para esta tarea? La introducción. Ustedes van a especificar, no es que me van a dar una definición de lo que son los planes de intervención, sino bueno, este trabajo se basa en los planes de intervención, los cuales son unas guías. No se pongan a estar definiendo autores en una introducción. Van a describir la situación problemática, ya sabemos, bueno, este es un estudio de caso clínico acerca de un paciente con un trastorno depresivo, de acuerdo al DSM-5, manifiesta los siguientes indicadores diagnósticos, bla, bla, bla. En base a esto se decidió propuesta de plan de intervención. Dentro de esa descripción de la situación problemática, pues es importante que exista coherencia en ese proceso de evaluación. Propuesta de solución si ese plan de intervención se ajusta a las características de ese paciente que ustedes están describiendo. Evaluación de ese programa de intervención, reflexión sobre su aprendizaje y la redacción y la ortografía. Esta tarea, como señalé inicialmente, se entrega en la semana 10, que es desde el lunes 18 de noviembre hasta el domingo 24 de noviembre. Fecha límite para esta entrega, ya saben, el martes 26 de noviembre sin penalización en la calificación. Si tienen alguna duda en relación a la manera de hacer esta tarea, en relación con la naturaleza del caso, me pueden escribir a través del foro de dudas o a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible yo les estaré respondiendo. Con esta explicación damos por culminada entonces esta cuarta actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2. Un gusto haberles acompañado todo este trimestre como su tutora. Muchas gracias por su atención.